Tenemos un diagnóstico, tenemos muchos elementos más con lo que han intervenido los compañeros acá en el panel y tú mismo, Mario, con tus aportes de inicio. Esta múltiple crisis, como lo dijo el doctor Deusta, esta sindemia, que también no solo incluye la corrupción, agrego un dato más, doctor, el tema de la infodemia, también mencionada en varios espacios académicos, no como esta, no solamente por los fake news, sino de que hay una suerte de hegemonía comunicacional y de información sobre supuestas verdades, no solamente para la mentira, los fake news, ¿no? Sino también para la hegemonía cultural. Entonces, ahí hay un tema importante tener en cuenta en esta sindemia, aceptando el término de esa manera. Luego tenemos la situación en la cual una salud en el país, en América Latina en general, en los países del tercer mundo, en los países subordinados, con economías precarias, así sean medianas, porque estamos metidos dentro de una guerra económica permanente entre las grandes potencias norteamericanas, europeas y digamos, del oriente mundial, ¿no? La Unión Soviética, de lo que era Rusia actual, y China. Y países emergentes, que también están en la misma, nuevamente por un tema de hegemonías. O son hegemónicamente o no lo son. O sea, no existen. Y ahí un punto, lo que tú dijiste, Mario, ¿no? El tema de las armas y el tema de los medicamentos, las vacunas, por ejemplo, que empiezan a controlar incluso los aparatos propios de los multinacionales. La ONU, la OMS, la OCDE y así por el estilo, son controlados por decirlo menos, por los 5 que son el Comité de Seguridad, ¿no? O sea, los que pueden vetar y los que tienen bomba atómica. Y la lucha se mantiene. Y nuestros países son subordinados. Nuestras economías, por lo tanto, igual. Y tenemos sus operadores al interior. Quiero llevar un poquito ahora, meterme al país, porque toda esta crisis sanitaria está, démonos cuenta, de la mano de una crisis política permanente, provocada por políticas hegemónicas en nuestro país, que han hecho de la vida una mercancía. Yo quiero extender el término de salud. No solamente la salud es una mercancía, no solamente la salud se ha mercantilizado, sino la vida misma está mercantilizada. Y todo lo que sea posible se tiene que privatizar, porque justamente el mecanismo de privatización, múltiples procesos, múltiples maneras, le permite mayor lucro, mayor ganancia, mayor rentabilidad en este capitalismo tórpido y torpe, ¿no? Nacional, que no piensa en un desarrollo capitalista nacional, como diría alguien, ¿no? Mariátegui, ¿no? Donde no tenemos líderes que pudiéramos tener en ellos una conducción del país, sino tenemos, por el contrario, lúmpenes, ¿no? Rentistas, corruptos, que corrompen todo lo que tocan, ¿no? Como un falso o desastroso rey Midas, que todo lo que tocan corrompen. Y no basta solamente hablar de corruptos, porque para que existan corruptos y procesos corruptos es que existen corruptores, los grandes poderes económicos, que en su torpe, ya mencioné, conducta hegemónica, no piensan hacer capital. Lo que quieren es renta, utilidad inmediata a toda costa. Y eso es lo que sufre el país. Viendo en ese marco la salud, mencionábamos la crisis, las múltiples crisis sociosanitaria, económico-laboral. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear? Yo creo que se tiene que hacer un corte y por lo tanto estar de acuerdo en lo que mencionó David, ¿no? Lo que tú también mencionaste, Mario, y otros, todos coincidimos, creo, en el tema de una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad por las múltiples crisis sindémicas vividas en el país a propósito de la pandemia por el COVID-SARS-CoV-2. O sea, ese es digamos, la piedra de toque, que la campanita que suena es el SARS-CoV-2. Pero eso no nos puede hacer ocultar el resto de procesos que justamente o suman
para las condiciones de salud, enfermedad y muerte de las personas, o impiden que el Estado, gobiernos y sistema de salud sea capaz de responder. Ahí hay un abanico inmenso de actores, de procesos y de políticas, llamémoslo así, por acción o por omisión, que desprotegen, que no aseguran, en términos amplios de los conceptos protección y seguridad. De acuerdo con lo que dice David, el término de protección social es un término aparentemente menos potente. La seguridad social, de acuerdo también con el tema de que no sea bismarckiana, porque la seguridad social, tal cual fue creada, se suponía pasar la línea de la imposibilidad de que los gobiernos no pudieran generar, y el Estado no pudieran generar empleo. Es decir, la promesa era que se iba a generar 100% de empleo, para que todos puedan tener 100% de una seguridad social bismarckiana. Justamente, nuestro rol en la economía mundial no nos permite tener una economía capitalista sólida que genere mano de obra formal universal. Tenemos un rol en la economía mundial y ese rol nos obliga a tener, por ejemplo, 70% de la PEA informal, solo 30%, y que ahora se ha incrementado en 10% para todos los fines. A ver si le apagan el micro a Melchor, por favor, el quien administra la sala, te ruego. Y podamos tener, por ejemplo, estamos teniendo, por ejemplo, ¿no? Un 20% de empleo formal, porque el resto se ha ido, el otro 10% se ha ido al hoyo, ¿no? Y ha incrementado al 80% el empleo informal. Reitero, con un 40% de lo que se gana la vida al día a día, ¿no? Melchor, te pido que no hagas tanto ruido. Gracias, hermano. Muy amable. Seguimos en esa misma línea. La Comisión de la Verdad, que evalúe todo ese abanico, tener la construcción de una propuesta. Estoy de acuerdo en esa dimensión mayor que plantea David, de un proyecto sanitario nacional. Por ahí estoy lanzando las ondas a ver cómo reacciona la gente, y tiene buena reacción, suena bien, como dijo David una vez, no uso ese término, y poder sumar los esfuerzos múltiples para tener ese proyecto sanitario nacional. Yo lo vinculo directamente a tener un proyecto nacional general, ¿no? Tener una nueva concepción de país, qué queremos como país, por lo tanto, qué queremos para la salud de la población, y construir un sistema de salud, guiándonos también por unos aportes de la Academia Peruana, ¿no? La Universidad San Marcos, donde docentes están planteando el tema de la refundación, que también viene de una ola latinoamericana, ¿no? Que ahorita Claxo ha tenido la virtud de sistematizar, pero que no es solo Claxo, es Claxo y muchos otros más, actores que están planteando la refundación de los sistemas nacionales de salud de América Latina. Y esa refundación se tiene que tener ciertas características. Yo no soy un doctor ni un académico de estos temas, soy un representante de la sociedad civil, de las organizaciones sociales de la comunidad, de Foro Salud, y lo que me interesa a mí es justamente desde la mirada de los titulares del derecho a la salud, plantearnos qué sistema tenemos que construir. Lo normal la presencia normal de actores en un sistema de salud también se da en nuestro país y en nuestra realidad por hegemonías y por acciones corporativas de grupos de profesionales que se creen dueños de la seguridad social, o dueños de los hospitales, o dueños de los establecimientos del primer nivel de atención. Los patitos feos son los del primer nivel de atención, ¿no? Son los médicos que nadie quiere estar en el primer nivel de atención, porque todo el mundo quiere tener su especialidad para ahí estar metido en un hospital. Y nadie quiere estar en las provincias porque tiene que estar en la capital de la región, y mejor si es en Lima, ¿no? Y nadie quiere estar en Minsa porque preferible es en salud, que te pagan mejor y más constante, y si es especialista mejor, etcétera, etcétera. En una cadena, reitero, de acciones corporativas, donde los grupos de poder, ahí se mezcla el gremialismo,
El doctor de eso no lo quiso calificar, yo tampoco me atrevo, pero sí es un gremialismo perturbador, inclusive de la garantía de los derechos de los propios trabajadores de salud. Me refiero a los apristas, eso yo lo voy a decir sí, porque siempre he sido así de directo, son los apristas que están metidos en SINANSOP y los apristas que están metidos en la Federación Médica, que permanentemente, históricamente, han perturbado la defensa del derecho de los trabajadores por sus beneficios corporativos para manejar y mangonear a los ministros y ministras para sus propios fines, a los presidentes ejecutivos de salud para sus respectivos fines. Lo hemos visto, cómo han hecho paros solamente para negociar horas de trabajo. Eso lo hemos visto con Molinelli y el anterior, no el actual, sino el anterior presidente de SINANSOP. Cuando el APRA estaba en el gobierno, en el inicio del gobierno en PPK, y ahí para eso funcionan los sindicatos en SINANSOP. Es una vergüenza, sinceramente. Y hemos visto cómo la Federación Médica levanta banderas, ¿no? Hasta dice, por el derecho a la salud, pero apenas consiguen el bono, arrean todas las banderas. Legítimo posiblemente, porque necesitan el bono, pues sí, no, ¿quién le va a negar mejoras salariales, remunerativas o de bonos a los profesionales de la salud? Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de la corporación de profesionales. Y he hecho esta abundancia de información porque ellos se apropian del sistema de salud. Y el sistema de salud no es de ellos, ni de los colegios profesionales, ni de las federaciones, ni sindicatos. El sistema de salud es del titular del derecho, y el titular del derecho es el ciudadano y la ciudadana, en forma individual y en forma colectiva comunitaria. A ver, ¿de quién es la salud? Los recursos humanos, agremiados o colegiados, son prestadores de servicios que les son contratados para que brinden sus servicios. Por supuesto, tienen un rol fundamental en el sistema, pero no son el fin del sistema. El fin del sistema es la garantía del derecho a la salud. Reitero, ¿recuerdan la ola de Vizcarra, no? El tiempo de espera de confinamiento y el dique que iba a contener la ola, el sistema, ya, ese sistema de salud es lo que necesitamos fortalecer. Teniendo claro que lo que tenemos que garantizar es el derecho a la salud de la población. Por supuesto, en el camino, las mejores condiciones laborales de los trabajadores y las mejores remuneraciones para todos ellos, su carrera sanitaria, etcétera. Punto de partida, derecho a la salud y la presencia directa, involucrada, participativa, vinculante de la población organizada para tener un sistema de salud que garantice sus derechos. Punto 2. Como la salud no es individual, sino es una salud colectiva, tenemos que hablar de territorios. Y tenemos que hablar en términos de territorios, no solamente la parte geográfica o las viviendas donde vive la gente, sino también de sus culturas. Por lo tanto, el sistema de salud tiene que ser un sistema de salud pluricultural, podríamos decirlo así, y plurinacional, porque tenemos diferentes naciones, diferentes culturas. El sistema no puede ser una conducta hegemónica de un tipo de salud como para que luego un ministro de pacotilla, como el que tuvimos el primer ministro de la pandemia, no diga, cerramos el primer nivel de atención. Porque mi enfoque es recuperativo, hospitalocéntrico, biologicista y de uso de altas tecnologías farmacéuticas y de equipos. Ahí está, pues. Ahí está. Por eso estamos todos metidos en el hospital. La pandemia se pelea en el hospital. Y en la calle, solo vacunas. Y el resto de las condiciones de salud de la población, que el cáncer espera. Midori de Javich tienen la desfachatez de jamonearse hoy día en una nota en un diario de la concentración de medios para decir cómo es posible que hayan reducido los presupuestos en los programas articulados múltiples que existen sobre VIH, tuberculosis, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ella ha privatizado el sistema de salud y su par, Ugarte, privatizó el financiamiento con el aseguramiento. Participación social directa, vinculante para construir un nuevo sistema de salud. Segundo, territorio. Y si es territorio y es comunidad, los servicios de salud
y el sistema tienen que empezar a reconstruirse, refundarse desde el primer nivel de atención. Con sus estrategias, la atención primaria, las funciones sociales, lo que el doctor Desto tantas veces me instruyó, me enseñó y lo discutimos tantas veces, las funciones esenciales de la salud pública, las FES, ¿no? Los múltiples enfoques de Alames, del pensamiento crítico epidemiológico, de la geografía crítica, todo lo que signifique un abordaje claro, clave, ¿no? Que es la determinación social de la salud, para comprender qué salud tenemos, porque justamente esa salud tenemos que cambiar con políticas públicas que nos permitan tener un sistema de seguridad social, llamémoslo así, que no es salud. Por mucho que se pueda desarrollar salud, no es un sistema marcado y pautado por un aparato prestador de servicios de salud. Tiene que ser pautado por una política que provenga, por ejemplo, de la PCM, ¿no? Y que sea un espacio multisectorial que nos garanticen no solo salud, sino que nos garanticen educación, porque hay indicadores que dicen que la mujer, que la pobreza y por lo tanto la mala salud tiene cara de mujer, tiene rostro andino y no sé qué más, ya me olvidé, porque quiero irme al otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad ciudadana. ¿Dónde metemos eso en una seguridad social? Tal como la concebimos. No hay aparato que alcance para eso. No es un aparato, por lo tanto. Es un sistema, sí. Un sistema como el que no tenemos. Es un sistema multisectorial, transsectorial, podemos decir también. Tienen que tejer todos los sectores. La minería también, pues, porque como dijo David, lo ha dicho y lo repito porque me gusta la frase, ¿no? El Ministerio de Salud, o el sistema de salud, mejor, el aparato que va a contener las condiciones de salud, que es la prestación de salud, en esencia, no solamente la prestación recuperativa y rehabilitadora, que es lo que hacen principalmente los hospitales, rehabilitadora y eso, te mandan al INR nada más, y algunos servicios de hospitales que tienen, pero la promoción de la salud y la prevención de la salud no son prestaciones que el sistema garantice. Por lo menos esas 4. ¿Cómo garantizamos las 4 prestaciones básicas de la salud? Para tener salud. No para defendernos y resolver las enfermedades. Y a lo que estaba. Ese sistema de salud no es... O sea, para que sea tal, tiene que tener una garantía en su transsectorialidad con los otros sistemas. O sea, tiene que haber un sistema de sistemas, porque hay un sistema educativo que tiene que reformarse. Y Castillo habla y habla antes de la segunda vuelta, hasta en videitos, habla y habla, y habla y habla, y habla y habla. No ejecuta. La única manera de ejecutar una reforma educativa es con los profesores, sí, pero también pues con los educandos, o los adolescentes son mudos, no piensan, no sienten el sistema educativo, no hay maneras de evaluar con indicadores qué ocurre con la educación y el producto que salen los jóvenes al campo laboral, para poner solo uno, porque no solamente es para que trabajen. Entonces la educación tiene que ser reformada, reconstruida, refundada. El sistema de alimentación, ¿para qué queremos un sistema de salud, ¿no?, que nos va a dar chispitas cuando la anemia tiene un problema fundamental, estructural, que es la olla? Alimentos de la gente, chispitas. Y Midori de Javis se jamonea con las chispitas. Y García Funegra, la ministra Midori, la ministra de Humala, Oscar Ugarte, ministro del APRA, ¿no? García Funegra, ministra de PPK, y ahora el señor Ceballos, no sé, pues, ¿no? Para mí es piloto automático. Estamos aplicando el mismo modelo neoliberal sin ningún cambio. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque si no, no vamos a poder corregir ni siquiera al Ministerio de Salud en este gobierno que consideraríamos nacional y popular, por lo menos.
Titular de derecho, participación vinculante. Territorio, primer nivel de atención con todos los procesos que significa el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Hospitales, por supuesto. ¿Faltan hospitales? Faltan hospitales. Pero yo no puedo pretender construir más hospitales si no sé cuánto voy a tener que referir al hospital. Para poder referir a un hospital, tengo que atenderlo primero. ¿En dónde? En el primer nivel de atención. Cuando ya esté a punto el cáncer de reventar, cuando ya está la tuberculosis encima de los pulmones de las personas, o tengo que atenderlo en el primer nivel de forma regular, de forma constante, para que no se enferme, para encontrar en forma incipiente alguna condición de salud, para resolverla en forma inmediata, o cuando ya tenga la diabetes destruyéndole las arterias y las venas en los pies. Entonces tenemos que tener un primer nivel de atención capaz de contener, usemos el término, contener todas las condiciones de salud en etapa primaria, en etapa incipiente, y que, por supuesto, pasen todos luego al hospital. ¿Para qué queremos tener hospitales? Recordemos, doctor Deusto, de la Federación Médica, cuando los propios cuerpos médicos se quejaban. Tenemos un hospital del niño donde hay gastroenterólogos, pediatras que atienden diarreas. Y tenemos pediatras, neumólogos que atienden asma. Por Dios. Cuando eso lo tiene que tener el primer nivel de atención. El Instituto Nacional del Niño gastando recursos humanos para que antes hicieron una valoración respecto a los recursos humanos que han fallecido, ¿no? Lo dijo Mario Enrique. Ahí hay que también evaluar, es parte de la Comisión de la Verdad, ¿no? No solamente por lo que se perdió, sino por todo lo que no hemos podido obtener de ellos. ¿Cuántos médicos, qué edad? ¿Cuántas enfermeras, qué edad? ¿Y cuántos años de trabajo le quedaban? Y ese costo, comparémoslo con los sueldos y simplemente una bioseguridad básica que tenían que tener con mascarillas, con escafandras, con todo el equipo de protección personal que deberían tener el recurso humano y que el Ministerio de Salud no se lo otorgó. Así de simple, no se lo otorgó hasta ahora. Hasta ahora yo converso con enfermeras de los sindicatos que me dicen, a mí me dan 2, 3 mascarillas a la semana, pero estoy yendo todos los días, Lucho. Todos los días voy al centro de salud. Todos los días voy al materno infantil. 3 mascarillas. ¿Y el resto? No, tienen que cuidarlo, dice, tienen que reusarlo. ¿Cómo voy a reusar una si estoy metido en la sala de parto, si estoy metido en el área de emergencias? ¿Cómo tengo una mascarilla todos los días? 2 días. Se tienen que comprar una nueva del bolsillo del propio trabajador. Y a lo que voy terminando, para titular del derecho, vinculante su participación, individual y colectivamente, como comunidad. Primer nivel de atención, estrategias a todo dar ahí. Y finalmente, el tema del propio sistema, o sea, del aparato. La rectoría es clave, una nueva ley general de salud, y un elemento que nadie menciona, a todos los que les pregunto no lo involucran, que tiene que ver con soberanía y tiene que ver con seguridad, tiene que ver con seguridad de Estado inclusive, que es la generación de recursos del sistema de salud, privatizada lamentablemente. No generamos recursos, tenemos que importar. Y ahí están metidas las cámaras de comercio y las farmacias que importan medicamentos para revender. No generamos ni mascarillas, no producimos ni mascarillas. Los recursos humanos ahora más del 60%, o sea, 1 a 2, son universidades o escuelas que producen recursos humanos del sector privado. Hay una hegemonía del sector privado. Y con el esquema Fujimori, de Bologna Ver, ¿no? De universidades de garaje, solamente para sacarle plata a los jóvenes y a sus familias. SUNEDU lo quieren destruir por alguna razón, ¿no es cierto? Recurso, infraestructura. El Estado peruano no puede poner un ladrillo sobre otro ladrillo. Eso lo tiene que hacer el privado. Imagínense, el Estado no tiene aparato logístico. No tenemos cómo llevar vacunas de un lugar a otro.
tenemos que contratar una empresa privada para que con dinero público, ¿no? Llamada legado, podamos tener las vacunas en todo el país. Y hay soluciones. Yo he planteado, hay un amigo que está en Defensa Nacional del Ministerio de Salud, le he dicho, haz una propuesta que permita que el Estado peruano, por lo menos en salud, tenga un aparato logístico ligado al Ministerio de Defensa, ¿no? El Sistema Nacional de Defensa Nacional. Que tenga todo, pues que tenga buses, que tenga aviones, que tenga carga, que tenga todo. El Estado peruano debería tener un gran aparato logístico, yo lo he sugerido, lo voy a repetir acá, ligado a las Fuerzas Armadas. Ahí para que tengan una cierta gollería y más chamba y más ingresos el Ministerio de Defensa. Pero para construir un aparato logístico que garantice la producción de recursos de los múltiples sistemas necesarios para la población. Salud es lo que estoy diciendo, pero ahí meto vías, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos con eso destruyendo el país, que se van a ir los privados, absolutamente falso. En la tarde, como he tocado, amigo Mario Enrique, discutía con una doctora que me llama por teléfono para hablarme qué pasa en el Ministerio de Salud, pero después me mete que las mineras, que la señora Mirta Vázquez, ninguna minera se va a ir, y si se van es porque quieren irse, y cuando se van, apenas se vaya una, ¿saben qué ocurre? Vienen 10 a querer reemplazarla. Es una falacia, es una demagogia y un manejo mediático perturbador y perverso de la derecha disociada, bruta y achorada, metida en el Congreso, en los medios de comunicación, ¿no? Y en lo propio poder económico que manipula de esa manera todo lo que estamos pasando en el país. ¿Cómo refundarlo? No solamente siendo poquitos, hay que ser muchos más, ¿no? Y lamentablemente sí. O sea, esto es una cuestión, como usted lo dijo alguna vez, recuerda cuando sacó su publicación con su, ¿no? Sacar su Biblia, ¿no? Como los evangélicos, y tocar puerta por puerta, sí, pues hay que tocar la puerta de todos los amigos, de todas las academias, de todos los espacios sindicales, de colegios profesionales que estén dispuestos a hacer algo por el sistema de salud, que nos permita tener un nuevo sistema de salud, una reconstrucción del sistema de salud, una refundación, aunque sea una reforma. Muchas gracias.